La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Déjeme plantearle esto. Hay dos cosas que son supremas. En la vida cristiana yo veo dos cosas que están representadas en dos palabras. Son dos acciones, no son pensamientos, no. Son dos acciones que están representadas en dos palabras y las dos son muy importantes, sublimes tal vez, excelentes. Y me ponía yo a pensar cuál estará primero, cuál estará después, qué será lo mejor, cuál será el orden, cómo será la forma correcta de nosotros actuar en cuanto a estas dos palabras. Las dos palabras son honra y obediencia, obediencia y honra. Cuando uno escucha la palabra obediencia, se imagina muchas cosas. Cuando uno escucha la palabra honra, también se imagina muchas cosas. ¿Qué será más sublime? ¿Qué será más bonito? ¿Qué será lo que más disfruta Dios? ¿O qué será lo que más disfruta el ser humano? Y entonces quisiera que me acompañara hoy, mañana y pasado mañana, estudiando un poquito cómo el hombre confunde estas dos palabras y estas dos acciones, porque más que palabras son acciones. Yo no puedo decir que soy obediente cuando me quedo quieto ante el mandamiento de Dios. Yo no puedo decir que yo honro, digamos, a mi padre, a mi madre, que ya no están aquí en esta tierra, pero que yo los honro, en el caso de que existieran, cuando me quedo quieto ante la necesidad de ellos, ante un conflicto, algo. Yo no podría decir que la obediencia y la honra son dos buenas intenciones, no, son acciones. Y son, como le digo, tal vez las dos acciones más altas, las más sublimes en cuanto a lo que manda la Biblia. Así que analicemos un poquito lo que es la palabra obediencia y lo que es la palabra honra. Dos cosas que muchos pueden identificar y otros pueden confundir, pero que son dos cosas bien diferentes. Así que obediencia en el griego 52:18 significa esto: escuchar con atención, acatamiento, acatar, sumisión, obedecer, oír bajo, como subordinado, oír bajo, no necesita que lo griten, como subordinado, conformarse a comando, orden o autoridad, conformarse es pegarse a las instrucciones que se le dieron. Mire que cuando yo escucho esto, conformarse a comando es una directriz, comando es una orden, conformarse a comando o autoridad, a directriz. Entonces yo pienso en Saúl, ¿no? Lo que le pasó a Saúl fue que él, habiendo obedecido lo que el Señor le dijo, no lo hizo conformándose al comando o a la directriz, porque es que cada orden tiene una directriz. Hay una generalidad, pero hay una directriz, hay unos detalles muy puntuales que hacen esa orden algo totalmente individual de otra orden. De tal manera que Saúl escuchó cuando Samuel le dijo: vaya y hiera a todos los habitantes de Amalec, animales, hombres, mujeres, niños, no deje nada, ni tome nada del anatema. Esa fue la orden. Él escuchó la primera parte, pero no se conformó al comando, a las instrucciones
desde el comienzo al fin. Él fue. Alguien dijo, oiga, David se llevó por delante todos los mandamientos de Dios y le perdonaron la vida. Así, y le perdonaron. No, se la perdonó Dios y le perdonaron la vida. En cambio, Saúl obedeció en un 98% lo que Samuel le dijo, pero fue destituido. Eso es no entender lo que significa la palabra obediencia. Eso no es entender lo que significa conformarse a comando, directriz o instrucción. Porque sencillamente Saúl lo que hizo fue ir y hacer en generalidades lo que le pareció bien. Listo, matemos, pero vio unos animalitos gordos y dijo, no, esto no los matemos. El pueblo le dijo, no más, uy, mira, ¿cómo será un asado con semejante ternero tan bonito? Y mira ese toro, ¿ah? Uy, no los matemos, y esas ovejas, aquí sí los alimentan bien. Listo, llevémoslos. Y por eso es que Saúl reclama y dice, antes bien obedecí la voz de Jehová. Esa palabra antes bien significa yo hice algo mejor del comando que me dio Dios a través de usted, Samuel. Yo hice algo mejor. No me conformé a lo que me dijo, yo fui más allá y debería ser felicitado. Es más o menos lo que Saúl dijo. Entonces Dios no necesita que hagamos más, y esto es hermoso, hermano. Dios no necesita que hagamos más de lo que Él nos dice que debemos hacer. Porque el problema de las iglesias cristianas, no hablemos de nadie más, de las iglesias cristianas, de las congregaciones y de la iglesia, usted y yo, el problema ha radicado precisamente en que no nos conformamos a lo que dice Dios. Algunos desmienten parte del mandamiento y otros van más allá y ponen más difícil el mandamiento. ¿Qué significa esto? Que no hay obediencia, porque al no conformarse con el comando o con la directriz dada por Dios, nosotros no estamos siendo obedientes. Qué bueno que usted está aquí, mi hermano, mi hermana, y qué bueno los que están a través de la radio y de la web, porque a veces no habíamos entendido que no es obedecer al Señor en un 99%, como lo decía este hombre con un reclamo en el corazón hacia Dios. No es obedecer al Señor un 98, un 99%. Es conformarse, y la palabra conformarse, bueno, ya usted sabe el significado, lo hemos visto, es alinearse, es restringirse, ceñirse a solo lo que le dijeron, no más, no saliéndose ni a derecha ni a izquierda de las instrucciones que le dieron. Eso es conformarse. Conformarse es estar de acuerdo, conformarse es no salirse para ningún lado, no ir más allá, no ir más acá, estar allí donde se le puso y hacer lo que se le mandó. Eso es conformarse. Entonces me gusta mucho cómo poder darnos cuenta que la palabra obediencia dice escuchar con atención, acatamiento o sumisión, obedecer o ir bajo como subordinado, conformarse a comando o autoridad, directriz o instrucción. Es muy importante que reflexionemos sobre eso, hermano, porque mientras que unos están desmintiendo la Biblia y no se conforman a lo que dice el Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, mientras unos no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, anulando mandamientos, desobedeciendo parte de ellos, otros por el contrario, lo que estamos hablando los domingos, otros por el contrario, apoyándose en ese argumento de que son muy celosos. Ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero están diciendo que a Dios le faltó santidad, que a Dios le faltó firmeza, que a Dios le faltó celo. ¿Y por qué lo dicen sin palabras? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a aumentarle a la Biblia. Se inventan mandamientos que en la Biblia no están y prohíben cosas que la Biblia no prohíbe. Y cuando se les pregunta a esas doctrinas o a esos ministros el por qué ponen una carga sobre la iglesia que la Biblia no pone,
La respuesta de ellos, en su mayoría, es esta: es que nosotros somos una doctrina celosa. Ningún celo será justificado por Dios si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo hemos leído, no? Sí, lo hemos leído. Entonces es apenas preciso y concluyente el hecho de que el cristiano que empieza a entender las Escrituras, el cristiano que empieza a conocer a Dios, el cristiano que empieza a entender la intención del Señor, va tomando decisiones. La Biblia es más que suficiente para saber la voluntad de Dios. Y no me voy a salir ni a derecha ni a izquierda, no me voy a quedar rezagado, ni tampoco voy a ir más allá de lo que dice la Biblia. Es suficiente con lo que dice la palabra. Al Señor nada se le olvidó. Y al Señor, óigame, no le dio por poner o implementar mandamientos para que en este siglo alguien diga, no, es que ese mandamiento era ahora en los años pasados. Ese mandamiento fue para los antiguos, ya no. Porque entonces estaríamos de acuerdo con lo que dijo alguna vez el líder religioso, que dijo que la Biblia era un libro obsoleto y que lo iban a cambiar. De hecho están en eso, que lo van a cambiar, que ya no van a tener la Biblia como manual ni siquiera de lectura, porque ellos lo tienen como un manual de lectura, como algo con determinada importancia, porque los religiosos a lo que le dan real importancia, bueno, es al catecismo para el feligrés, pero ellos tienen el misal romano, que es donde están los mandamientos del hombre para el hombre, no de Dios para los hombres. Entonces, una vez más deberíamos de meditar cómo la obediencia es conformarse a comando o autoridad. No necesito hacer nada más de lo que el Señor me pide, porque si hago algo más de lo que el Señor me pide, estoy entrando en pecado. Estoy entrando en pecado porque ya me vuelvo un desobediente. Por favor, escúchelo. Si yo me invento que algún color es del diablo, cuando la Biblia no dice que hay colores del diablo, yo me salí de la obediencia al Señor. Yo me salí de la obediencia al Señor. Me pareció que Dios fue olvidado, no tuvo en cuenta, o se le pasó ese mandamiento que un hombre, creyéndose más que Dios, cayó en cuenta y dijo, sí, hay que ponerlo. La Biblia no habla que haya algo del diablo. La Biblia dice que él es padre de mentira y que sus hijos, los demonios, son espíritus engañadores, que él es ladrón, que él es homicida, que él es destruidor. Eso dice la palabra. Pero nunca dice que haya una estrella del diablo, un color del diablo o algo que le pertenezca al diablo. La Biblia no dice que haya animales del diablo, porque yo he escuchado, hermano, tantas cosas, que cuidado que el búho es del diablo, que los gatos negros son del diablo. Es bueno tener eso muy en claro y cada día ser más preciso en esto. Lo que no juzgue la Biblia, yo no lo voy a juzgar, pero lo que la Biblia juzgue, yo lo voy a tener en cuenta para obedecerlo. ¿Quién dice amén a eso? Y entonces, mire lo que dice de la palabra obediencia, segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. ¿A quién debemos ser obedientes? Dice la Biblia, versículo 13, segunda carta a los Corintios 9, 13. Pues por la experiencia de esta administración, de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Nosotros debemos de ser obedientes al Evangelio de Cristo. No, todos no me escucharon. No podemos equivocarnos cuando creemos que es el Evangelio de Cristo y lo que diga un hombre. No, hermano, no, tenga cuidado con eso.
Porque aquí es donde viene el conflicto entre la honra y la obediencia. Ya le voy a decir qué significa la palabra honra. Pero escuche, la Biblia dice que es la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que debe de estar vivo en nosotros, lo que debe de crecer en tu vida y en mi vida, la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme insistir en esto, aunque sea muy pequeño el mandamiento que algún hombre se invente, que esté fuera de la Biblia, eso constituye un gran pecado y desagrada profundamente a Dios. Desagrada profundamente a Dios el que la iglesia escuche que un hombre implementa un mandamiento que no está en la Biblia y diga amén. Sí. Es muy delicado, hermano, que usted y yo podamos entender esto. La fe tiene que estar en el Evangelio y la obediencia, la fe tiene que estar en Jesucristo y la obediencia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Observe qué dice la Biblia, mire qué es lo que pasa, mire qué es lo que está diciendo. La Biblia dice, por ejemplo, escúcheme, yo le voy a poner unos pocos ejemplos. La Biblia dice en primera carta a los Corintios capítulo 11, si usted me dice que lo leamos, con mucho gusto se lo leo. Dice en primera carta a los Corintios capítulo 11 que a la mujer le es deshonroso tener el cabello corto y la cristiana hace lo que le da la gana, se inventa otra cosa. La Biblia dice que es el cabello en vez del manto lo que Dios le dio a la mujer. Pero entonces hay doctrinas que dicen no, se tienen que poner manto. Se están inventando un mandamiento. Por pequeño que éste sea, está desagradando a Dios. Porque está yendo en contra del Evangelio del cual dice la Biblia que tenemos que obedecerlo a Él. Y conformarnos a nuestro Señor Jesucristo, a sus sanas palabras, a la doctrina que Él estableció. Otro ejemplo, primera carta a los Corintios capítulo 11 también dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer, decía mi papá, las mechas, el cabello, y tener apariencia de mujer, le es deshonroso. Pero ¿cuántos ministerios y cuántas congregaciones bien suben al púlpito a personas con el cabello a media espalda, dizque hombres, con unos aretotes aquí, hermano, ¿y qué? No se les da nada. No se les da nada. Sencillamente hacen lo que bien les parece y establecen por encima del Evangelio sus propios mandamientos. Doctrinas y ministros que empiezan a prohibirle a la mujer cosas que el Evangelio no prohíbe. Y hablan de que si no hacen eso no son santas y se van a ir para el infierno, cuando la Biblia no pronuncia nada de eso. Y le dicen al hombre que si no hacen tal o cual cosa, entonces que se van a ir para el infierno. Y revisamos en el Evangelio y eso que dice esa persona no está en ninguna parte de la Biblia. Y condenan y meten y sacan del infierno al que bien les parece, porque no han entendido, hermano, no han entendido que la obediencia no es a lo que a mí se me ocurra. La obediencia suya y mía es a lo que el Señor Jesucristo estableció y ya está establecido. No le podemos quitar ni poner. ¿Usted quiere leer algo de eso o lo conoce? Es que yo me baso como a la memoria suya. Léalo, primera carta a los Corintios capítulo 11, allí está. Desde el versículo 3 empieza el mandamiento para el cristiano. Eso no es Antiguo Testamento, perdóneme. Versículo 3, primera carta a los Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Espérese ahí. Estudiemos, ¿sí? Ya que estamos aquí, estudiemos. Resulta que la obediencia es al Señor Jesucristo y a su palabra. Pero desde los púlpitos se llega a enseñar que la mujer se tiene que empoderar y que si ese hombre no sé qué, entonces ella viene a entrar porque Dios dice. No, Dios no dice. Dios no dice. Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Cualquier otra cosa es un mandamiento de hombre.
y está desobedeciendo a Dios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. No, pastor, esto era para el siglo de Pablo por allá. Bueno, se equivocó el Señor. 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si alguno es desobediente, dice Pablo, si alguno quiere inventarse mandamientos propios de él o de ella, bueno, usted se las va a tener que ver con el que mandó a escribir el Evangelio. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y entonces, para las personas que dicen, pastor, la calor, pastor, lo que pasa es que, mire, no, pastor, es que mi marido es tan bruto que a mí me ha tocado llevarlo y usted me ve gritándolo, pero es que él no entiende sino así. Pastor, ¿qué le hacemos, pastor? En el caso mío, pues a Dios le toca aguantarse, que yo no cumpla el mandamiento y que esté haciendo otra cosa en desobediencia a él porque pues tocó. Y el Señor dice, primera carta a Timoteo 6:3, primera carta a Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no obedece, oiga, y no se conforma, obediencia, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguno enseña otra cosa y va más allá o se queda más acá, anulando un mandamiento o, escuche, o estableciendo uno nuevo, es igual. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se ciñe, no se sujeta, no se alinea a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, tranquilo, está más equivocado, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la verdad, ¿se salvarán? Bueno, no sé, son desobedientes, no tienen la verdad. Y cuando nosotros somos obedientes al Evangelio, estamos siendo obedientes a la verdad, a la única verdad que existe en este universo, en el mundo entero, que es a la verdad de Dios. Hola. Sí. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces es importante, mi hermano, que establezcamos muy claramente que la obediencia, escúcheme, la obediencia tiene que ser al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo. Y yo entiendo, antes no entendía por qué el Señor me ponía a repetir tantas veces algunas cosas. De hecho, llegué a decirle al Señor, Señor, me da pena con la iglesia porque me parece que ellos van a pensar que no tengo más de qué predicar. Y el Señor, que me trata a veces suave, me dice, ¿qué te importa? Habla lo que yo te digo. Ah, bueno, sí, no, así por las buenas, sí. Entonces escuche esto, hermano, otra vez. Observemos muy bien que todos nosotros, usted y yo, y no nos podemos sacar en limpio ninguno, por cultura, por costumbre y por la religiosidad en que fuimos engendrados y criados, casi que automáticamente, inconscientemente, obedecemos lo que nos es fácil obedecer y lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta o nos es difícil de obedecer, no lo obedecemos. Y lo peor es que sacamos argumentos para decirle a Dios, no, es que yo en este pedacito no puedo.
Yo en este pedacito no puedo, Señor, y usted sabe que es que esa mujer, que es que ese hombre es así, entonces me toca, Señor, me toca. Me toca. Te estoy corrigiendo algo que te quedó mal, Saúl. Yo caí en cuenta de algo que tú olvidaste, Saúl. Y usted sabe y conoce cómo trató el Señor a Saúl. Bien fuerte, bien feo. Porque la obediencia al Señor Jesucristo y a su palabra no puede ser negociada. ¿Entiende eso? No puede ser negociada. Se lo repito, no puede ser negociada. Aquí le digo, mi hermano, aquí, en este punto le digo, tenga cuidado con los hombres famosos. Tenga cuidado. Porque los hombres famosos, no todos, gloria a Dios, pero algunos de ellos han llegado a creer que por la honra que Dios les ha aquí entra la honra, que por la honra que Dios les ha dado, poniéndolos en lugares de honor, que ellos pueden y tienen autorización de parte de Dios para empezar a legislar leyes nuevas, mandamientos nuevos, y que tienen también la autoridad para decir qué mandamiento de la Biblia no se debe de obedecer, qué mandamiento del Evangelio pueden anular. En tu caso, en el tuyo, puedes hacer lo que la Biblia dice que no debes hacer, no hay problema. No. Mire, hermano, la Biblia es nuestro seguro de vida. Si usted y yo observamos cuidadosamente que lo que vivimos estamos tratando de hacerlo, no lo podremos hacer totalmente, no, pero que estamos en todo nuestro corazón, toda nuestra intención, estamos tratando de obedecer la palabra. Si usted y yo nos cercioramos de que es la Biblia la que nos dirige, que lo que estamos haciendo, tenemos conciencia, plena conciencia, convicción de que está establecido en la Biblia para que yo lo haga, usted no tiene problema. Pero cuando deja de escuchar la Biblia para escuchar una revelación bonita, para escuchar una palabra como extraordinaria, venida de un hombre sin fundamento bíblico, y empezamos a caminar en esa nueva doctrina, empezamos a caminar en esa nueva palabra, en esa revelación que según ese hombre Dios le dio, y nos apartamos de la Biblia, estamos en desobediencia. Estamos en desobediencia. Y que el Señor nos guarde, mi hermano, porque la obediencia debe ser al Evangelio, la fe en nuestro Señor Jesucristo, y las dos cosas juntas se convierten en un seguro de vida, pero de vida eterna para usted y para mí. Hola, ¿quién dice amén a eso? La palabra obediente en el hebreo u obediencia significa oír inteligentemente. En el hebreo, 80-85, obediente. Oír inteligentemente, atender atentamente, atento, convenir, dar oído, entendido, fielmente. Aquí vuelve a aparecer una palabra que me dice que yo no puedo obedecer a medias. Fielmente, fidelidad, que lo cumple todo, no un poquito, todo, fielmente. Fidelidad también viene de fe, así que el obediente tiene que saber que la obediencia que él está mostrando es el mayor fruto de la fe. ¿Cómo es? La obediencia es el mayor fruto de la fe. ¿Cómo es? Si usted y yo decimos que tenemos fe, lo vamos a mostrar siendo obedientes a lo que conocemos de Dios y de su palabra. ¿Sí lo entiende? Bueno. Listo. Entonces, avancemos un poquito. Romanos capítulo 1. Romanos. El capítulo número 1, el versículo número 5. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia, o sea, el regalo de Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. ¿Para qué es el ministerio? Yo le quiero mostrar algunos puntos. Usted tiene un ministerio, usted tiene unos dones, usted tiene un llamado, usted es un hijo de Dios. Escuche, usted
fue llamado a vivir aquí en la tierra dentro del reino de los cielos. La base, el fundamento del trono de Dios, donde está la autoridad y el poder, bajó aquí a la tierra y bajó en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En Él está la autoridad. Jesucristo es el principio de la autoridad de Dios. Y si usted está en Cristo, usted está dentro del reino de los cielos. Usted es un ministro, ha recibido un ministerio, unos dones. ¿Y sabe para qué los recibió? Para obedecer a Dios. Hola. ¿Leal y verá? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, a lo que has creído, a lo que se te ha enseñado a través de la palabra. Obediencia a eso. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces déjeme decirle, como para hacerle completo la introducción al tema, que la palabra honra, que significa lo mismo que honor, honra es lo mismo que honor, te lleva a la misma referencia en el griego, en el hebreo. En el hebreo es 35:19, en el griego 50:92, la palabra honra u honor. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te lo dejo claro? Porque son muchas las personas aquí en la tierra que Dios nos pide que honremos. El error está en que o no se honran o se honran tanto que por honrar a la persona se obedece a la persona por encima del mandamiento de Dios. Se lo voy a explicar mejor. Voy a tratar. El problema con la honra, ya le voy a decir lo que significa la palabra honra y es hermosísimo. El problema con la honra es que Dios mismo determinó que usted y yo le diéramos honra a algunas personas, a algunas figuras, no todas de autoridad, no. Uno tiene en la cabeza que Dios no determinó honra sino sobre las autoridades, no. Le voy a dar un ejemplo para que se dé cuenta que no. El hombre es autoridad sobre la mujer, la Biblia lo dice, aunque parece que es una cosa pasada de moda. Pero el hombre es autoridad sobre la mujer. Pero le digo una cosa, la mujer está llamada a honrar a su esposo como autoridad, pero el esposo está llamado a darle honra a su mujer, que es honrarla. Entonces se establece un vínculo entre el hombre y la mujer. Él le da cariño y honra, ella le da respeto y admiración, y con eso lo honra. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que en un primer momento parece que la situación emocional de la iglesia o del cristiano, la falta de sanidad interior, lo lleva a negarse a darle honra a aquella persona que Dios dijo que le diera honra. Pero encontramos el otro extremo. Personas que honran tanto esa figura de autoridad o esa figura frágil como es la mujer, a la que Dios le pide que honre, que le dé honra, que le dé honor, porque honor y honra es lo mismo, de tal manera que empiezan a desobedecer a Dios por honrar esa figura, esa persona. Mire lo que significa la palabra honor u honra. Honra. Esplendor o copiosidad. Váyase haciendo mientras que la obediencia es sométase, cíñase, confórmese. La palabra honra es esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombre, venerar. Eso significa la palabra honra. Entonces hágase el paisaje, hágase el cuadro. La Biblia dice en Efesios 6:2, me parece que es 6:2, ahora miramos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está pidiendo? Oh, hermano, está pidiendo que usted trate con esplendor a esos padres,
copiosidad, o sea, generosidad, que les brinde gloria, que les brinde honor, que para usted y para mí esos padres sean honorables, que los tratemos como que en ellos hubiera una majestad, una nobleza, un poder. Y ahí incluye respeto, ahí incluye una cantidad de cosas, hermano. Que los tratemos como que ellos fueran riquísimos. Usted sí sabe cómo trata el pobre al rico y cómo trata el pobre al que es pobre. Muy diferente. Riqueza, suntuosidad, renombrado, venerar. Así pide Dios que se trate a las personas que Él dice, hónrelo. Hónrelo. En el griego, la palabra honra u honor dice un valor, dinero, dinero pagado, valioso, estimar, del más alto grado o dignidad en sí mismo, precio, dignamente, precioso, honroso. En el griego o en el hebreo, la palabra honra u honor, ¡ay, hermano! Entonces medite, ¿qué es primero? ¿La obediencia o la honra? ¿Qué es primero? ¿La obediencia o la honra? Que nos lo diga la Biblia, ¿sí? Que nos lo diga el pasaje bíblico. Marcos, capítulo número 7. Vamos a leer desde el versículo número 6, ya le voy a decir. Versículo 9. No, 7:6. Marcos 7:6. Están reclamando por qué los discípulos del Señor Jesús no se lavaban las manos antes de comer pan. Entonces dice el versículo 6, respondiendo él les dijo, mire cómo los trata, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Espérese ahí. Espérese. Este pueblo de labios me glorifica, me da gloria, me da esplendor, me da honor, me llama a su majestad, me brinda nobleza, poder, riqueza, suntuosidad. Dice que yo tengo un nombre que es sobre todo nombre, me venera, pero de labios me da honra. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y lo que quiere decir que el corazón está lejos del Señor es que no lo obedece. No, léalo y verá. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ahí está. El Señor descalifica a aquellos que lo honran con sus bienes, que le dicen, oh majestad de las alturas, gloria, 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 alabanzas al Rey, magnífico, poderoso, pero no obedecen su palabra. No, porque es que la vieja es muy jodida y entonces, ¿qué tal que yo la trate bien? Y no, se me monta. No, y el viejo, ay, no. Ese es terrible, yo tengo que tratarlo así fuertecito, sí señor. Y no, pues la Biblia dice, pero yo no me he visto así como la Biblia dice, ni hago lo que la Biblia dice, porque es que en mi caso, usted sabe, pastor, pastor, uno pudiera y no, pero entonces, ¿para qué me alaba? Mire, entendiéramos eso, ¿para qué al Señor le suena como ruido estridente que un cristiano que no haya puesto su determinación en obedecerle desde el mandamiento más pequeño y todos los que se encuentre? Mire, usted y yo tenemos que determinar que el Evangelio, óigame, es el menú más delicioso, el menú de la comida más fina y más deliciosa, que toda me la quiero comer, todo lo quiero obedecer. Hola. Porque el problema es ese, mire, se lo está diciendo.
Y empieza diciéndole: hipócritas, ustedes me honran, pero de boca, pero ¿sabe qué? Me desobedecen. Entonces en vano me honran, en vano me brindan honra, porque ustedes enseñan como mandamientos míos, mandamientos de hombre, y dicen que son míos. Hermano, mire, son infinidad de congregaciones. Creo que no nos salvamos ninguna, unas más que otras, que empiezan a ponerle sobre la Biblia una cantidad de mandamientos, que porque a mí no me parece, que porque yo creo que es mejor, que porque aquí es prohibido, que porque... ¿Y qué dice la Biblia? No, hermano, es que no, aquí. ¿Sabe? Yo nunca he estado en una congregación de esas. Yo nunca me meto a ninguna congregación, hermano. Pero Dios me dice, Dios me cuenta. Y el Señor me dice: mire, hay congregaciones donde los ancianos se sientan a legislar nuevas leyes. ¿Sí? ¿Sí? Prohibamos que tal cosa pase. La Biblia no dice eso, pero ellos decidieron prohibirlo. Y prohibimos esto, y prohibimos aquello, y prohibimos lo otro. Luego van y le enseñan a la iglesia: hermanos, así como lo hicieron en Hechos 15, bajo la unción del Espíritu Santo, estas son las nuevas prohibiciones para este año. ¿Y dónde dice? No, hermano, no. Somos apóstoles y profetas, y hemos recibido la instrucción y la revelación de Dios. No existe, para que entienda. Eso no existe. Que se le ponga una tilde de más, o que se le quite una coma al evangelio, no sirve. Entienda eso. Y entonces, ahí está el primer paso. Vamos a ampliar esto de lo que es la honra frente a la obediencia. Yo me quedé aterrado cuando el Señor me explicó. Me quedé sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que ninguno nos salvamos de eso. O desobedecer a Dios y no dar honra al que se lo merece, o irme desmedidamente a honrar a un ser humano sin ver que estoy desobedeciendo a Dios. Estos personajes, el Señor lo dice con claridad. Mire, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En este caso eran los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. Uy, qué tremendo es esto. Honrándolo con su boca, con su dinero, con sus diezmos, con sus ofrendas, pero invalidando el mandamiento de Dios, desobedeciendo el mandamiento de Dios, no obedeciendo lo que Dios dice. Bien les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y les pone un ejemplo. En ese tiempo les pone este ejemplo, dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ese es el argumento. Mire, por favor, sea sensible a esto. Dígale al Señor: Señor, ¿en qué me parezco yo a esto? Porque aquí estos ancianos dijeron: pero vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera dar, con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando yo salí de la religión tradicional, yo aprendí muy bien los ritos, los dogmas, las tradiciones. Yo aprendí muy bien qué era el saumerio, un Viernes Santo, qué eran los 1000 Jesuses. Religiosidad, hermano, religiosidad. Eso no está escrito en ninguna parte. Ni siquiera estaba escrito en el misal romano. Eso se lo inventaron recientemente, no hace más de un siglo. Y cuando yo llego a la iglesia cristiana, leyendo la Biblia, yo me doy cuenta que establecían mandamientos. Y vamos a hacer así, y vamos a hacer asá, y vamos a decir esto, y esto no lo vamos a decir. Y hágame el favor, le voy a decir algo. ¿Dónde dice la Biblia
que usted se tiene que quedar aquí porque el día que se vaya de aquí para otra parte se va en maldición. ¿Dónde dice la Biblia? Si no la ha estudiado, yo le digo, en ninguna parte dice eso. Pero entonces se inventan un mandamiento los que les da miedo enfrentarse a la verdad de que no están haciendo lo correcto, están maltratando a la iglesia, no le están enseñando. Entonces llenan de miedo la iglesia. Y lo que sí pasa es que ante la voz de autoridad, que es un ministro, el que crea ese mandamiento de hombre y lo deje entrar en su corazón, va a recibir desgracia, va a recibir maldición. Si hace lo que ese hombre, no por la Biblia, sino por su corazón herido, temeroso, miedoso, le impone a la iglesia. Y la iglesia cree y se pone, mire, yo conozco cantidad de congregaciones, no porque haya ido allá, sino porque me llaman, porque me escriben por el WhatsApp, porque vienen a mí y me dicen, ¿qué hago? Me da miedo que si me salgo de allá, mire, ¿sabe qué me dijo el ministro? Su hijo se muere el día que usted se vaya de aquí. A su hijo lo único que lo sostiene son mis oraciones. Y el día que usted se vaya de aquí, yo dejo de orar por ese muchacho y se muere. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que yo estoy vivo por mi Señor Jesucristo, no por la oración de ningún ser humano. Y llenos de temor, hermano, un mandamiento. Y lo que dicen es que no, a mí me toca, él me dijo que a mí me toca honrarlo, porque como yo nací allá, me tengo que quedar allá por honra, solo por honra. Pero te están dando un mal alimento, te están confundiendo. Sí, pero me tengo que quedar allá. No. La honra nunca puede estar por encima de la obediencia a Dios. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Nunca la honra puede estar por encima de la obediencia a Dios. Porque la honra desenfocada, escúcheme, la honra desenfocada lleva a obedecer al hombre y a desobedecer a Dios. La honra es muy bonita. Mire, mañana hablamos de eso, pero acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. El versículo número 7. Y recuerde lo que significa la palabra honor, que es lo mismo que honra. Esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificar, honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombrado y venerar. Y mire lo que dice el versículo 7 de su esposa, varón. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, honra, ¿sí o no? ¿Cómo tenemos que tratar nosotros a nuestras esposas? Varones de Dios, ¿cómo tenemos que tratar nosotros a nuestras esposas? Dándole esplendor o copiosidad, gloria, glorioso, glorificando, dando honor, honorable, honra, majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad, renombrando y venerando esa mujer dentro de la obediencia a Dios, sin convertirla en un ídolo, que ese es el problema. El problema de la honra es que allá afuera los no creyentes convirtieron en un ídolo a un pedazo de yeso, que porque tienen que honrar a la madre de Dios. ¡Ja! Dios no tiene madre. Y terminan siendo idólatras. Bueno, pero mañana vamos a hablar de eso. Mire cómo tiene que tratar a su esposa, varón. Y lo mismo la mujer, cuando la Biblia le dice que a la autoridad hay que... Bueno, mañana vamos a leer el texto. Amén. ¿Oramos? ¿Está entendiendo? Yo también, gracias a Dios. Mañana seguimos hablando de esto, que es muy importante. Que el Señor no vaya a venir por una iglesia que ha confundido la honra y la obediencia a Dios. No, es que yo por honrar
Obedecí, pero es mentira lo que estás obedeciendo. Bueno, pero estoy honrando. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, maravilloso Rey de los cielos. Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, hoy recibimos tu palabra como lo que es, palabra venida de ti, de la Biblia, palabra de Dios. Ayúdanos, por favor, a cada día ir priorizando lo que debe ser en nuestra vida. Tu palabra nos está mostrando y vamos a aprender más de ello con tu ayuda, Señor. Que está primero la obediencia a ti, Padre Celestial, que la honra a cualquier persona. Porque a través de la obediencia a ti se puede dar honra a muchas personas que tú has determinado que pueden recibir honra de nuestra parte, Señor. Aún no te podríamos dar honra a ti en medio de la desobediencia. No, Señor. No podríamos ofrecerte honra a ti, Padre Celestial, mientras que te estamos desobedeciendo, tal vez en un principio de rebeldía. Porque eso quiso Saúl hacer. Saúl quiso honrarte, Señor, con lo más gordo del ganado de Amalek. Con el rey, Señor, te quiso honrar, pero en un principio de rebelión, en un principio de rebeldía, en un principio de desobediencia, y tú no aceptaste esa honra. Señor, cuídanos, dígale conmigo al Señor, cuídame, Señor, de irte a honrar en medio de la desobediencia. Cuídame, Señor, de ir a levantar para ti palabras hermosas, cuando yo sé que estoy desobedeciendo uno o más mandamientos y que me he resistido a obedecerlo porque siento o pienso que aquellas personas a las que me mandaste a bendecir no se lo merecen. Señor, quiero honrarte en medio de la obediencia, a través de la obediencia, Señor, en la base de la obediencia a ti y a tu palabra. Te quiero honrar primeramente, Señor, con mi sometimiento. Te quiero honrar, Señor, conformándome a tus sanas palabras, Señor. Te quiero honrar a través de ser obediente a todo lo que conozco y a todo lo que voy a ir conociendo, Señor, de ti. Padre bendito, gracias. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por despertarnos a una verdad tan poderosa que la iglesia no podrá subir al cielo y luego estar en esa eternidad de la nueva tierra a través solamente de la honra. No, Señor, porque es a través de la obediencia que trae, Señor, una honra grande y maravillosa para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único a quien debemos obedecer, Señor mío, sin objetar, sin cuestionar ese mandamiento que hoy podemos estar reconociendo que está fuera de nuestro alcance. Padre bendito, yo te pido, Señor, que en las familias haya una determinación a obedecerte a ti, Señor amado, para que se honre al esposo y a la esposa, para que se honre a esos hijos, Señor, dentro de la obediencia a tu palabra, dentro del principio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Enséñanos, Señor, y vamos a aprender. Enséñanos, Señor, a obedecerte. Enséñanos, Señor, Padre bendito, a darte honra. Enséñanos, Señor, Padre, a caminar en ese principio poderoso, sin apartarnos a derecha ni a izquierda, Señor mío. Y vamos a ser bendecidos nosotros y toda nuestra familia cuando nos determinemos a ser obedientes en todo lo que conocemos y a través de la obediencia a honrarte, a exaltarte, a magnificarte, a darte, Señor, honra y alabanza para la gloria de tu nombre y para beneficio nuestro. Gracias, Señor. Bendice a las familias, Señor, en este lugar y a través de la radio y de la web, todos aquellos que están conectados, Señor, con esta señal. Bendice, Señor, la economía de tu pueblo, su familia, Señor, su salud. Padre, danos bienestar a todos, bendito Dios, y ayúdanos, Señor, a caminar rectamente todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.